Corral, hoy ha sido una mañanera complicada para Chihuahua. Empezaron a hablar de muchos temas en la mañanera. Hace un momento inclusive el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, se refería así al tema de Corral y César Duarte, por ejemplo. A ver, vamos a escuchar parte rápidamente de lo que pasó en la mañanera hace unos minutos. Es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional. Esto está fundamentado en el artículo 27 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Aguas Nacionales. Y la salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Nacional, está sustentada en la propia Ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos. Esto lo sabe el gobernador Javier Corral, porque desde el 3 de diciembre del año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con sus homólogos, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo que estuvo la Secretaría de Gobernación, donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944. Después, el 1 de agosto de este año, firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. Está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte. ¿Qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional. El nogal, junto con la alfalfa, consume vastas cantidades de agua y un grupo que estuvo operando es el de los nogaleros. Aquí hay una familia, Urio Novarrechenea, que está ligada al exgobernador César Duarte. El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Jabalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás, en gran medida, del financiamiento de la movilización. Y están ligados a César Duarte, por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral pues es nada más testimonial. Gobernador, te aprecio que me tomes la llamada telefónica. Muy buenos días. Tú tienes también una formación periodística, perdóname, pero al menos para mí es algo nuevo. Yo no había visto un manejo de la información desde la Presidencia de la República de esta manera y de este modo contra adversarios políticos. Y mira que hemos visto muchas cosas. No sé qué opinas de todo lo que está pasando, gobernador. Buen día. Muy buen día, Luis. Nos vamos a sorprender cada día más porque la escalada de empobrecimiento, de destrucción de las instituciones públicas de México y del ambiente social y político y continuará, porque no hay un propósito de gobernar, no hay un propósito de conducir al país. Yo creo, sinceramente, por todo lo que he estado haciendo yo esta semana y lo que hoy escuchamos en esta mañanera, pues que hay un propósito de destrucción, demolición, a partir de estos manejos. Ya no solo el tono incisivo, sino francamente calumniador, mentiroso, que se han conducido. Creo que lo que nos estás diciendo es sumamente importante. Perdóname, gobernador, voy a tratar de arreglar rápido la línea, ¿no? Porque se corta horriblemente. Una disculpa al auditorio, problema técnico, estamos arreglando ahorita la línea telefónica. Nos dice Javier Corral, cada vez se podrá poner peor. Estamos siendo testigos de la destrucción de instituciones y de la destrucción, yo me atrevería a decir también, pues de libertades. Javier Corral, gobernador en Chihuahua, una disculpa, teníamos aquí un problema técnico y te escuchábamos entrecortado. Nos decías. Te decía que parece que esta dinámica va a seguir escalando, una dinámica autodestructiva del entramado institucional, esta dinámica de polarización
y sobre todo de linchamiento público a quien difiera, critique o se oponga al presidente de la República o a cualquiera de sus decisiones. Lo que estamos presenciando es un plan que busca colapsar el sistema institucional. No se pueden hacer estas cosas sin advertir todo lo que se destruye alrededor, todo lo que se genera de confrontación, de polarización, de falta de colaboración. Han llevado las cosas muy lejos y ahora este tipo de insinuaciones, no insinuaciones, de acusaciones, de afirmaciones tan carentes de un asidero, de documentación o de información. Por ejemplo, esta expresión de Mejía Verdeja, de decir el supuesto diferendo entre Duarte y Corral es testimonial, no es cierto, pues te da una idea no solo de lo lejos que están de la realidad, sino del poco respeto que tienen por el sentido común de la gente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que preocuparnos todos, no solo los chihuahuenses, que ahora estamos enfrentando este embate del gobierno federal a través de toda su maquinaria y a través de una serie de actores a los que han transformado en porros mediáticos, como han transformado a Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, que se ha encargado de ser el golpeador, el que está en el segundo rango, el que está en el segundo nivel más importante de la estructura de la seguridad pública en México, es el que más ha contribuido a la politización del problema del agua, y además a quien han enviado a hacer del tema de la seguridad pública un instrumento ahora para intimidar y amenazar a críticos y a quienes se protestan por el tema del agua. Dime algo, viene una acusación aquí muy directa, bueno, vinieron varias, inclusive sacaron fotografías tuyas, abriendo la presa, por ejemplo, el asunto ahí en Las Delicias, y decían que había ahí gente implicada, que les habían dado contratos, que estaban vinculados al cártel del Juárez, si no me equivoco, o sea, vinieron muchas cosas hace algunos momentos. ¿Qué dices a estas acusaciones, gobernador? Bueno, yo he rechazado en todo momento hayamos alentado actos violentos o desalojos o bloqueos, porque al final de cuentas pues, han sido también en nuestra contra. O sea, hasta esa forma de presentar las cosas es irracional, porque las tomas de casetas a quienes afectan en primer lugar es al Estado. En todo momento yo he deplorado protestas o manifestaciones fuera del cauce legal, y he sido muy enfático, Luis, a lo largo de todo el conflicto, de señalar que deploramos y rechazamos la obstrucción de carreteras, siguen tomadas las vías del tren. Al gobierno de Chihuahua se le incendiaron sus oficinas en la ciudad de Delicias, se quemó todo el registro civil, de hecho tenemos investigaciones abiertas para sancionar a los responsables, estamos investigando todos los hechos. Nos tomaron casetas a lo largo de la carretera que va paralela a la cuenca del río Conchos, en fin. Hay una historia aquí que se ha querido construir desde la Presidencia de la República, pues ahora no me queda la menor duda que para generarnos un conflicto o tratarnos al principio de desestabilizarnos al Estado. Siempre he dicho en todas mis manifestaciones públicas que Chihuahua está obligado a contribuir al pago del tratado. Eso nunca lo hemos negado, ni jamás hemos incumplido en procurar ese objetivo. De hecho, el Estado de Chihuahua al día de hoy está aportando ya cerca del 40% de toda la cuota que se paga a los Estados Unidos por parte de México.
De hecho, en este último año del quinquenio, Chihuahua está otorgando casi el 70% de la cuota de este año de los 6 tributarios que tienen que pagar. Lo que aquí ha habido desde el principio es una idea, un empecinamiento, particularmente del presidente de la República, de hacer las cosas como él, a su voluntad y capricho, lo dicta, porque no hay quien mueva en sus decisiones a López Obrador, ni su propia gente. De hecho, la gente que difiere, pues termina fuera. Pide lealtad ciega, eso es cierto. Pues le piden lealtad ciega y en cuanto renuncian los califican de politiqueros. Pues eso le pasa a su propia gente. ¿Qué podemos esperar nosotros, Luis? Entonces, el presidente desde el principio calificó al movimiento con fines y tintes electorales. Desde el principio. Y te digo que las primeras manifestaciones que se dieron, y ahí están para que las recuperen, en febrero, ya el presidente estaba acusando a los agricultores de quererlo extorsionar por una información absolutamente falsa que le había transmitido la directora de Conagua, la doctora Blanca Jiménez, en el sentido de que productores del estado de Chihuahua querían 6,000 millones de pesos de la Federación por extraer el agua. Un dato que fue totalmente tergiversado por la propia directora de Conagua. En una reunión, los agricultores, uno de los agricultores mencionó que Chihuahua otorgaba a Sinaloa y a Sonora casi 6,000 millones de metros cúbicos de agua por los escurrimientos naturales de las lluvias, y que era bueno que Sinaloa y Sonora pagaran derechos ambientales a Chihuahua. Eso se dijo allí como un comentario. Vinieron, se lo dijeron al presidente, y al día siguiente mandó al ejército para abrir la boquilla. O sea, hubo un desplante. Esa presencia del ejército en la boquilla y luego la Guardia Nacional tensó muchísimo el tema, generó una indignación, porque a lo largo de toda la historia del tratado, desde 1944 hasta este año, jamás, nunca, los chihuahuenses habíamos visto al ejército y a la Guardia Nacional desfogando las fresas de Chihuahua para pagar el tratado. Ciertamente desde 1944 no había habido ningún problema. Déjame preguntarte, gobernador, porque hoy no, las acusaciones... sí había habido problemas, Luis, pero no de este tamaño. Nunca se había decidido militarizar. Sí, claro, pero no de este tamaño. Tema. O sea, no había llegado el ejército a abrir, como lo dices, o sea, abrir la presa y los enfrentamientos, y no sé si hubo pérdidas, pero hoy también estamos hablando de una persona que está muerta. Bueno, es que la presencia precisamente de las fuerzas militares en las presas y de la Guardia Nacional fue tensando mucho las cosas hasta los lamentables hechos del 8 de septiembre, en el que un grupo de manifestantes, infiltrados incluso por gente muy radical, que lo que ha querido también es llevar las cosas a un ámbito de violencia, sacaron a la guardia de la presa La Boquilla para tomar los manifestantes la presa. Y entonces, todo ese día estuvo tan tenso el ambiente que por la noche, pues ya hubo un desenlace en donde elementos de la Guardia Nacional asesinaron de manera muy artera a una mujer y hirieron a su pareja, que afortunadamente él está ya fuera de peligro, ya está incluso recuperándose en su casa. Todo esto ha sido fruto de la decisión no solo de militarizar, sino de entregar la mediación de este conflicto y la negociación de este tema al que acabamos de escuchar ahorita. A Ricardo Mejía Verdeja. O sea, la gente tiene que saber que este señor que acaban de escuchar, con ese tipo de argumentaciones, con ese tipo de enfoques, con esa visión, con esas mentiras, es al que el gobierno de la República puso a negociar con el estado de Chihuahua estos temas, porque desde el principio decidieron hacer de esto un asunto de seguridad, lo han dicho una y otra vez, y hicieron del tema un asunto de presencia militar y de la Guardia Nacional, y eso, un lado, conflictó todo. Ahora bien,
Chihuahua ha cumplido, y ha cumplido con creces. A ver, a nosotros no nos pueden reprochar que no hayamos buscado por todas las vías, como lo hicimos, generar los acuerdos con los productores y los agricultores para que Chihuahua pudiera contribuir en la medida de sus posibilidades al pago del tratado. Y finalmente Chihuahua es el que más contribuye. Hoy estoy tomando un cuadro que aparece en el Reforma, por ejemplo. En este ciclo 35, Chihuahua ha aportado 845 millones de metros cúbicos de metros cúbicos de agua. Es el estado que más ha aportado, pues, o sea, y por mucho. No, ya traemos 800, a lo largo de todo el quinquenio, sí, traemos 800, como 57 millones de metros cúbicos. Vamos a terminar al 24 de octubre con 905 millones de metros cúbicos de agua entregada. Digo, tan hemos colaborado y tan hemos construido posibilidades de acuerdo, claro, que salen todos los días de dos presas de Chihuahua agua para el tratado. O sea, del granero sale toda su capacidad por la obra de toma. Pero esto, para el pago del tratado. Pero esto ya se volvió otra cosa, ya no es un asunto solamente del agua, y me llama mucho la atención, por eso te lo quiero preguntar, gobernador, porque, a ver, hoy Mejía Verdeja saca una fotografía de la colocación de la primera piedra de una tratadora de agua residual, te pone ahí así, insisto, este es el formato que se usa para crimen organizado, pues, o sea, los círculos rojos y los señalamientos y todo este asunto, y pone, por ejemplo, ahí a Carlos Cuevas Abundis, dice que le dieron una obra estatal en el plan de desarrollo de la entidad, dice que este hombre tiene nexos criminales con el Placas, con el rey del Huachicol, con el líder del cártel del Pacífico. ¿Qué nos dices de esta acusación en particular, gobernador? A ver, este manejo es un manejo burdo y nos debe alertar a todos de que López Obrador ha perdido ya no solamente la noción de la realidad, sino los escrúpulos. O sea, se está volviendo muy parecido a los anteriores, y no puede decir que es diferente, que no es lo mismo, porque este es un manejo burdo y es un manejo absolutamente manipulador. Fue la Fiscalía General del Estado de Chihuahua quien detuvo e incluso ha llevado ante los tribunales a este personaje que efectivamente resultó con vínculos con la delincuencia organizada a partir de un propio secuestro que sufrió y del que se derivó una investigación en la que todo apuntó a que estaba vinculado. Bueno, pues debo decirte que cuando se hizo la licitación de esa obra y participaron varias empresas, toda la información que a nosotros se nos dio en ningún momento aparecía propiamente como el constructor, sino como uno de los socios. Nunca se vio ningún problema. Después, cuando surgió este tema, pues se actuó con toda claridad, se actuó con toda transparencia, determinación, y nosotros salimos a decir exactamente cómo había sucedido todo. De ahí a que ahora, bajo este manejo perverso, ruin, el estilo de López Obrador ahora en las mañaneras, a mí se me pretenda vincular, digo, es verdaderamente, pues, ¿qué te puedo decir? Desanimador de todo, o sea, desalienta mucho ver en lo que está quedando la gran esperanza de cambio que llegamos a tener en una conducta por lo menos ética en el manejo del decir y de actuar del presidente de la República. Ya si no podían transformar al país, claro, en términos económicos o cumplir los compromisos en torno de la desigualdad, por lo menos queríamos un presidente con una conducta ética, con un por lo menos un mínimo conjunto de valores, como es la verdad, que para un presidente de la República debiera ser el eje fundamental de su actuación, conducirse con la verdad. Por supuesto, estas calumnias y distorsiones, pues no las dice él, pero él es el que prepara, anima, instruye, los obliga
que salgan a decir toda esta bola de tonterías. ¿Y qué sigue, Javier Corral? ¿Qué sigue, gobernador? Porque esto empieza a parecerse mucho a una dictadura latinoamericana en algún punto, ¿eh? Ojalá que nunca lleguemos a eso, pero es la realidad. O sea, yo no había visto, por ejemplo, en algún momento en que saliera un presidente, que fue lo que pasó hace un momento, y se pusiera a contar cuáles columnas son a su favor y cuáles son en contra, y a reclamar por qué le escriben tanto en contra. ¿Qué es lo que sigue? Mira, yo lo que creo es que debe estar ahora el presidente muy alterado en términos de sus reflexiones o en términos de su forma de analizar la realidad. El ritmo, me supongo, que trae, pues lo ha hecho perder ya piso. Creo que lo primero que sigue para él es un descanso. El presidente de la República necesita tomar una pausa, Luis. Necesita tomar distancia de esta escalada de radicalismo verbal. Tiene que hacer una pausa y reflexionar con más serenidad qué está haciendo. Porque si esto lo está haciendo solo para fortalecer la base de apoyo popular que el presidente tiene, a partir de una narrativa descalificatoria o de confrontación, si solo lo hace para reafirmarse con su propia base, también está levantando. Se me cortó la comunicación con Javier Corral, una lástima. A ver si podemos retomar la comunicación. Ya prácticamente estamos aquí concluyendo esta conversación. Una disculpa al auditorio y una bronca, pum, se cortó la llamada telefónica. Muy larga la conversación, muy importante frente a lo que estamos viendo el día de hoy. Hay una acusación directa de vínculos, hay una negativa, dice Ricardo Mejía Verdeja, testimonial el conflicto entre César Duarte y Javier Corral, quienes hemos seguido el tema, y por favor, pero la Cuarta Transformación también lo siguió en su momento, se colgaron de eso en muchas ocasiones. Sabemos que bueno, fue una persecución que ha desgastado, inclusive hasta políticamente, al mismo Javier Corral, ¿eh? O sea, a ver, recordar lo que sucedió, no cuando él estaba buscando ser gobernador, desde antes. Él acusaba, señalaba, daba entrevistas en distintos medios de comunicación denunciando lo que estaba sucediendo cuando César Duarte era gobernador de Chihuahua. Dije Javier hace rato, perdón. Cuando Javier Corral andaba, vamos, ni siquiera era precandidato, un aspirante, si quiere usted, y andaba denunciando lo que sucedía con César Duarte y lo que después terminó por convertirse en una realidad. Ahora resulta que todo es testimonial y que está vinculado a crimen organizado porque entrega contratos, pues el que están diciendo en la mañanera que es el vinculado al narco fue detenido por la misma Fiscalía de Chihuahua. Hágame usted el favor. Híjole. Dice Javier Corral, un descanso, que tome distancia el presidente de la República. El presidente López Obrador, dice Corral, ha perdido piso. 8:24, no la podemos recuperar, algo pasó con el teléfono, una disculpa. Regresamos, tengo aquí el WhatsApp con un buen de mensajes, seguimos.